Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Dice la palabra aquí que aún el gorrión y la golondrina hallan refugio en la casa de Dios. Y cuánto más nosotros, hermanos, hallaremos refugio al estar congregados, al estar reunidos en la casa de Dios, porque la casa de Dios es un lugar de refugio. Y quiero decir 3 cosas esta noche para comenzar. Es un lugar de bendición donde se siente la presencia de Dios. Es un lugar de bendición donde se siente la presencia de Dios. Segundo, es un lugar donde se llena el corazón de los hombres de confianza, seguridad y esperanza. Miren ustedes el versículo 5 y el versículo 6 en esta versión de la Biblia. ¡Qué hermosura! El versículo 5 y 6, Elizabeth. Dice, cuando esté en peligro, Él me protegerá en su casa. Él me esconderá bajo su techo. Me llevará a un lugar seguro. El Señor me ayudará a derrotar a los enemigos que me rodean. Así con alegría podré ofrecerle sacrificios en su templo y cantar en su honor. Cuando hallamos refugio, ¿verdad? Y esta tiene que ser la experiencia personal, íntima de cada uno de nosotros cada vez que venimos a la casa de Dios. Tendremos que buscar esa presencia de Dios. Tendremos que buscar esa bendición de Dios. Tendremos que buscar esa confianza en Dios. Tendremos que sentirnos seguros y confiados en Dios. Y tenemos que vivir eso, y tiene que ser una experiencia, no puede ser un cuento chino. Tiene que ser la experiencia de cada persona que viene a la casa de Dios, que sienta en su vida la presencia de Dios, que sienta la bendición de Dios, que sienta la seguridad, que se sienta seguro, que se sienta confiado, que a pesar de todas las tormentas Dios le va a guardar. Diga amén. Y tenemos que venir a la casa de Dios. Y no me voy a cansar de repetirlo. No me voy a cansar de repetirlo. Tenemos que venir a la casa de Dios. Y no tenemos que venir por obligación. No tenemos que venir por ninguna cosa que no sea gratitud. Y por gratitud reunirnos. Miren lo que dice el verso 6 en esta versión. Ya lo leímos, pero lo voy a leer otra vez. Solamente el verso 6, Elizabeth. Y dice, el Señor me ayudará a derrotar a los enemigos que me rodean. Así con alegría podré ofrecerle sacrificios en su templo y cantar en su honor. ¿Qué dice el salmista? Así con alegría podré ofrecerle sacrificios en su templo y cantar en su honor. Entonces tenemos el privilegio de venir los cristianos a la casa de Dios a encontrar refugio en el Señor y como agradecimiento al Señor. Una de las cosas que los hombres somos muy inclinados a olvidar es el agradecimiento. Le pedimos a Dios, pero muy pocas veces le agradecemos. Algunas veces le pedimos a Dios algo y lo recibimos y después pasa el tiempo, unos días, y nos acordamos, mira, y el Señor me contestó esta oración y yo no le di gracias. La casa de Dios tiene que ser un lugar para venir con gratitud y por gratitud a Dios. Y esa gratitud la tenemos que demostrar, como dice el salmista, te ofreceré sacrificios. Cuando dice sacrificios, está hablando de ofrenda. Cuando dice sacrificio, dice lo que nosotros le ofrecemos de culto al Señor.
nuestra alabanza, nuestra canción, nuestra oración, nuestra ofrenda, con alegría y con todo el corazón. Yo leía el Salmo 27 hace mucho tiempo y decía el Salmo 27, mi corazón dice de ti buscad mi rostro. Y un día, buscando otras versiones, encontré que decía, escucho una voz dentro de mí que me dice, tengo que buscarte. Y entonces pude entender la grandeza del verso 8 que Elizabeth lo va a poner en la pantalla. Escucho una voz dentro de mí que me dice que tengo que buscarte. No tenés. Pero algo parecido. Dice, Señor, de todo corazón quiero conversar contigo y aquí estoy para adorar. Hay tantas versiones de la Biblia y tan lindas, pero esa está muy linda, pero la mía dice, escucho una voz dentro de mí que me dice, Señor, que yo tengo que buscarte. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Mis hermanos, que sea eso lo que nos mueva a cada uno de nosotros. Que sea eso lo que nos traiga a la casa de Dios. Escucho una voz dentro de mí que me dice, Señor, que yo tengo que buscarte. Escucho una voz que me dice que yo tengo que venir a tu casa, Señor. Escucho una voz que me dice que yo tengo que venir a adorarte, que tengo que venir a cantarte. Escucho una voz que me dice que tengo que orar. Escucho una voz que me dice que tengo que ofrendar. Escucho una voz que me dice que yo no puedo quedarme en casa cuando hay reunión y que no puedo faltar al culto, porque el culto es lo que te ofrecemos a ti, Señor. Y en el culto te damos alabanza, en el culto ofrendamos, en el culto te cantamos, en el culto oramos, en el culto, Señor, buscamos tu refugio. Tengo una necesidad de Dios que solo Él puede llenar. Si los hombres pudiéramos comprender esto, que todos los seres humanos tenemos una necesidad de Dios que solo Él puede llenar. El Salmo 42, que este sí lo vamos a leer en la Reina Valera, si Elizabeth lo tiene, lo puede poner en la pantalla. El Salmo 42, el versículo 1 y el versículo 2 si quiere. Si no, igual leemos el versículo 2. Pero el 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué cosa, ¿no? Dice el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré? Tenía un anhelo, tenía un deseo profundo en su corazón y decía, ¿cuándo me será posible? Algunas veces los peregrinos que cantaban los salmos y venían al templo, tenían que caminar por largos días para llegar al templo. Algunos vivían muy lejos de Jerusalén y muchos días tenían que caminar y esforzarse para llegar a la casa de Dios. Y ellos tenían ese pensamiento en su corazón, mirá, Señor, estoy tan lejos de tu casa, ¿cuándo será que yo voy a poder llegar? No había aviones, no había motos, no había autos. Y yo digo, hermanos, a veces nosotros estamos tan cerquita. Y yo le digo a la gente acá en San Gregorio, mire, qué puerta tan linda tenemos aquí abierta para toda la gente. Y algunas veces nos cuesta a nosotros venir y estamos tan cerca. Capaz que porque es tan fácil, ¿verdad? No vivimos esta experiencia del salmista que decía, ¿cuándo voy a poder tener esa oportunidad, Señor? Y me voy a presentar delante de ti. Tenemos la necesidad de hacerlo, tenemos la necesidad de venir a la casa de Dios.
Pero muchas veces nosotros buscamos en otros lugares lo que solo Dios nos puede dar cuando venimos a su casa. Y mucha gente puede decir, lo que pasa es que yo quiero divertirme, che. Lo que pasa es que yo quiero alegrarme y no me voy a ir a meter en un templo. Y muchas veces la vida de las personas se destruye en ese querer divertirse y en ese querer alegrarse, en aquellas cosas que no le van a dar bendición, que no le van a traer bendición. Por un minuto piense usted en el hijo pródigo. Quiso vivir la vida y divertirse y alegrarse. Y cuando ya había terminado todo y había destruido su vida y no tenía nada, recién se dio cuenta y dijo, pero mirá dónde estoy yo, mirá dónde caí, mirá hasta dónde llegué. Y dice, voy a volver, voy a regresar, voy a buscar aquel lugar en la casa de mi padre. ¿Sabe, hermano? En la casa de nuestro Padre es un lugar de refugio. Y aún los perdidos, como yo y como tantos de nosotros, que no escuchábamos de Dios, que no queríamos escuchar de Dios, que queríamos divertirnos, que queríamos alegría y andábamos en tantos lugares buscando alegría. Un día vinimos a la casa de Dios y fue lo más hermoso, la decisión más linda que pudimos tomar, venir a la casa de Dios a buscar de Dios el refugio, a buscar de Dios la bendición, a buscar de Dios la alegría, a buscar de Dios el gozo, a buscar de Dios la salvación, a buscar de Dios el perdón de nuestros pecados, a buscar de Dios la vida eterna con el Señor. El Salmo 43, el versículo 4, dice algo muy lindo, dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Si buscamos alegría, si buscamos bendición, aquí está en lo que dice el salmista, entraré al altar de Dios, voy a venir al lugar de refugio, voy a venir, dice, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Es así que es una alegría que nadie nos va a poder quitar, la alegría del Señor. La alegría de las otras cosas, mire, dura menos que carnaval en cortina, como dice la gente. Me alegré muchas veces en otras cosas por ahí. ¿Y sabe cuánto me duraba la alegría hasta que me acostaba? Porque cuando me acostaba me parecía que el almohado me estaba hablando a mí. ¿Qué hiciste, Juan Carlos? ¿Dónde andabas? Alegría por muy poco tiempo hay en el mundo. Y a veces nosotros buscamos la alegría en el mundo y no buscamos la alegría en la casa de Dios. En la casa de Dios hay alegría que no se termina. Dice, entraré al altar de Dios, dice el salmista. Voy a venir al lugar de refugio, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. La alegría en la casa de Dios. El domingo pasado hablamos de la alabanza en la casa de Dios. La alegría en la casa de Dios. La bendición en la casa de Dios. El refugio en la casa de Dios. El amparo en la casa de Dios. Algo que no vamos a encontrar en otro lugar. Algo que solamente vamos a encontrar en la presencia de Dios. Algo que solo vamos a encontrar viniendo a la casa de Dios. Hay una parte que el salmista dice, estaba en esta situación y en esta situación y en esta situación, y todo está enmarcando, yo no lo busqué a ese salmo, está enmarcando dificultades, cosas feas. Dice, y me pasó esto, y vi esto, y vi esto. Y después dice, hasta que entré a la casa de Dios. Y entonces me di cuenta de la verdad de las cosas.
cuando entré a la casa de Dios. La casa de Dios tiene que ser aquel lugar donde tú anheles estar. Porque en la casa de Dios vas a encontrar refugio que no vas a encontrar en otro lugar. Aquí en la casa de Dios está la presencia de Dios, está la bendición de Dios, está el amparo del Señor, está el refugio del Señor. Vamos a refugiarnos, como dice el salmista. Vamos a refugiarnos. Vamos a ser como el gorrión y la golondrina, que hayan refugio en la casa de Dios. Que Dios les bendiga.